Venezuela es un estado mafioso. Podemos estar caracterizando Venezuela actualmente como un estado mafioso. El nombre del cartel de los soles nace en los años 90 y hace referencia a los soles, esas insignias doradas que llevan los generales venezolanos en sus uniformes. Tras su captura en Venezuela, Nicolás Maduro Moros ya no es más el líder del cartel de los soles. El presidente Trump y el secretario de Estado negaron las versiones de dos prestigiosos diarios estadounidenses que aseguraron que son inminentes los ataques al cartel de los soles en territorio venezolano. La Fuerza Armada de Venezuela prometió el lunes lealtad incondicional al presidente Nicolás Maduro. El término cartel de los soles se ha hecho familiar entre los venezolanos. Por años, nuestro país ha normalizado que una parte quizás pequeña o quizás grande de la Fuerza Armada venezolana se dedique al narcotráfico. Le llaman el Cártel de los Soles y el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que está conformado por una supuesta red de narcotráfico incrustada en la cúpula militar y política de Venezuela. Pero la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el narcotráfico esconde un peligro mucho mayor, el de un Estado completo capturado por la lógica criminal. Solo recientemente se ha comenzado a ver el impacto geopolítico que esa captura y la constitución de un Estado mafioso en Venezuela ha tenido no solo en el hemisferio, sino también en Europa, África y el Medio Oriente. Otros miembros del cártel que ya fueron condenados en tribunales estadounidenses son Hugo Carvajal y Cliver Alcalá. El narcotráfico como arma de penetración política fue lo que llevó al gobierno de Donald Trump a tomar la riesgosa decisión de intervenir militarmente a Venezuela. El operativo militar realizado este sábado en Caracas no tiene precedentes en América del Sur, al menos no en las últimas décadas. Y más allá del éxito de la llamada Operación Determinación Absoluta, Estados Unidos asumió un enorme riesgo y un gran costo financiero para llevar a un presunto jefe de Estado en ejercicio ante su justicia. Porque hace unos minutos Nicolás Maduro se puso de pie frente al juez, dijo que él es el presidente de Venezuela. Hoy, en Punto por Punto, mostraremos la historia y las caras del narcotráfico militar en Venezuela, sus conexiones con poderes internacionales y el entramado institucional que ha llevado a nuestro país a ser considerado como un Estado mafioso. Represión, corrupción y narcotráfico son los tres vértices sobre los que se ha sustentado el Estado mafia, un término popularizado por Moisés Naín, analista, escritor y exministro venezolano. En un artículo publicado en el 2012 en la revista Foreign Policy, Naín señalaba que la narrativa convencional sobre el crimen organizado estaba obsoleta y que en los estados mafiosos las instituciones gubernamentales ya no estaban infiltradas o sobornadas por los carteles desde afuera. Las propias autoridades estatales toman el control de las operaciones ilegales. CNN tuvo acceso a una imagen confidencial de radar de Estados Unidos cerca de aquí, que muestra el brusco giro a la izquierda que hacen los aviones de Venezuela. Aunque Naín no hacía referencia específica a Venezuela, sino a Rusia, algunos países del antiguo bloque soviético y algunos países africanos y asiáticos, nuestro país ya se encontraba para el momento comenzando a insertarse en pleno en la lógica de los estados mafiosos. Quería señalar a dos personas allá. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Claro, claro. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. De lo que ha terminado llamándose el Cartel de los Soles,
viene hablándose incluso desde antes de la llegada del chavismo al poder. Ya en 1993, los generales de división de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila, jefe de la Unidad Antinarcóticos, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas, fueron acusados de narcotráfico en operaciones que después la CIA exculpó parcialmente, señalando que fueron entregas controladas que salieron mal. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en la primera década de este siglo, el narcotráfico fue, según numerosos testimonios, abordado como estrategia de guerra asimétrica y no convencional contra Estados Unidos. Una vieja tesis atribuida a Fidel Castro que rescató al mandatario venezolano ha sido señalada por Hugo El Pollo Carvajal, quien es quizás el rostro más conocido del narcotráfico militar en el país. Es Hugo Armando Carvajal Barrios, apodado El Pollo. La policía española le ha detenido en Madrid. Era uno de los prófugos más buscados por la DEA de Estados Unidos. Estimado señor presidente Trump y pueblo de los Estados Unidos, me llamo Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto cargo del régimen venezolano. Fui un general de 3 estrellas de la confianza de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y me desempeñé como director de inteligencia militar y diputado de la Asamblea Nacional. Pero El Pollo no sería ni el primero ni el más importante de los generales del narcotráfico. Hay muchos otros. Ya les contamos cuáles son las caras de la represión y la corrupción militar. Hoy les contaremos cómo estas se complementan con los rostros del narcotráfico y cómo de esa agudización de un conflicto bélico no convencional llevó al país a la encrucijada del 3 de enero del 2026. El presidente Nicolás Maduro, lo están viendo ustedes en este momento en pantalla, que está siendo escoltado por militares, por la Fuerza Pública de los Estados Unidos, agentes del FBI. Estados Unidos estaría preparando cargos por tráfico de drogas contra el jefe de la Guardia Nacional de Venezuela. A Reverol, conocido por ser uno de los hombres de confianza del chavismo, se le nombra en una imputación que debe ser ratificada en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York. En la era del chavismo, el primer militar señalado seriamente de cooperación con el narcotráfico ha sido Néstor Reverol, quien por más de 20 años ha ocupado altos cargos en la administración pública del país. Intocable en Venezuela, Reverol fue acusado por primera vez públicamente en el país por el narcotraficante Walid Macleb, quien lo denunció por haber manejado activos ilegales por más de 140 millones de dólares y de haberse quedado con las empresas que Macleb, quien purga una condena de 21 años de cárcel, utilizaba para el narcotráfico. Desde el 2016, contra Reverol cursa una imputación en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la misma que está juzgando a Nicolás Maduro por narcoterrorismo. El caso está congelado a la espera de que Reverol salga de Venezuela y no se ha establecido, como en el caso de Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, una recompensa por su captura, aunque sí se encuentra sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, con Reverol y especialmente con su relación con el estado Zulia, de donde viene, comenzó a usarse de nuevo el término cartel de los soles, para referirse a una red que operaba en la frontera colombo-venezolana en la región de Catatumbo y de La Guajira, que es una de las rutas más activas y antiguas del narcotráfico hacia el Caribe y por la que ahora hay varios funcionarios civiles presos. Y el ex general del Ejército de Venezuela, Cliver Alcalá, fue condenado este lunes por un tribunal de Nueva York a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas a la organización guerrillera insurgente colombiana
de las FARC y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como Cartel de los Soles. El 8 de abril del 2024, Cliver Alcalá Cordones fue sentenciado a pasar 21 años y 8 meses en una prisión federal de los Estados Unidos, sumados a 3 años de libertad vigilada. Sin embargo, pudo haberse enfrentado incluso a una pena peor. Ha logrado un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena, alegando seguir órdenes superiores, específicamente de Hugo Chávez, de quien era muy cercano. A cambio, el Poder Judicial le retiró los cargos que pesaban en su contra por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, actividad que hubiera supuesto una condena de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra. Alcalá fue acusado ya hace más de 15 años por Macleb de haberle sembrado droga en una hacienda en Guárico por orden de un cartel rival. En el 2018 se declaró perseguido de Nicolás Maduro y se radicó en Colombia e intentó desarrollar planes militares contra su régimen con apoyo de grupos de la oposición, lo que terminó en la abortada Operación Gedeón. Alcalá Cordones se entregó a agentes de la DEA en Barranquilla el 27 de marzo del 2020 y desde hace 6 años es reo de la justicia estadounidense. Ahora mismo tenemos una barricada dividiendo a 2 grupos, uno que pide la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y de este lado los venezolanos que están a favor del proceso judicial. Segunda carta enviada al presidente Donald Trump desde una prisión en Estados Unidos por un ex general chavista. Esta vez fue el mayor general retirado Cliver Antonio Alcalá Cordones quien develó los nexos entre estructuras criminales y el régimen de Venezuela. Lo que pueda saber sobre la actividad del narcotráfico a nivel militar será vital en el juicio contra Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Rafael Rodríguez Chacín. Carvajal era buscado desde hace más de una década por Estados Unidos, que ofreció una jugosa recompensa de $10 millones para dar con su paradero. Fue el hombre de confianza, uno de los hombres de confianza más cercanos a Hugo Chávez. Quizás el rostro más emblemático de la imbricación del crimen organizado por el Estado venezolano es el de Hugo "El Pollo" Carvajal, jefe de inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde al menos 2006, la DEA se ha interesado en este militar venezolano y fue uno de los primeros miembros del régimen chavista en ser sancionado por la OFAC en el 2008. Todavía en el 2014, sin embargo, el chavismo lo respaldaba y fue recibido como un héroe en Venezuela luego de su detención de 4 días en Aruba, durante la cual el gobierno de Nicolás Maduro llegó a desplegar buques de guerra alrededor del territorio neerlandés. Una de las figuras clave del aparato de inteligencia en la llamada revolución bolivariana de la Venezuela de Chávez y Maduro fue detenido en la isla de Aruba a petición de los Estados Unidos. En el 2016, Hugo Carvajal rompió con el chavismo. Se declaró diputado independiente e intentó cambiarse el apellido, pero nada de eso le funcionó. En el 2019, antes de huir a España, Carvajal señaló específicamente a Néstor Reverol como una de las figuras claves dentro de la estructura estatal venezolana relacionada con el control del tráfico de drogas. Al llegar a Madrid, fue detenido, solicitado en extradición por la DEA. Luego se fugó de su arresto domiciliario y finalmente fue recapturado. Inicialmente, Carvajal se declaró inocente de las acusaciones federales. Sin embargo, dio un giro a su estrategia de defensa y se declaró culpable ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de cargos vinculados al narcotráfico y, como Alcalá Cordones, a la colaboración en el suministro de armas a la FARC. Dependiendo de la calidad y la veracidad de lo que aporte en el juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores, podríamos escuchar también que el Pollo otra vez va a tener una prórroga hasta oír sentencia. La lectura de su sentencia, y para el día de hoy,
se ha postergado en 3 oportunidades y se presume que tiene que ver con la declaración que sin duda hará durante el juicio contra Maduro. ¿Cuál eres tú, Salazar? Tiene la bandera. El que tiene la bandera. Salazar Villafañe. Lemcy Salazar sorprendió a Venezuela y al mundo en el 2014, cuando apoyado por la DEA salió del país y pasó a ser testigo protegido de Estados Unidos. Tiene un rol estelar en el análisis de las ramificaciones del narcotráfico dentro de la autodenominada Revolución Bolivariana, pero en su caso no como implicado, sino como declarante. Gracias a su actuación durante el regreso de Hugo Chávez al poder, el 13 y 14 de abril del 2002, Salazar era un protegido del mandatario y por ello una estrella en ascenso dentro de la Fuerza Armada. En el 2014, sus declaraciones sacudieron al mundo. Cabello calificó a Salazar de tarifado del gobierno de Estados Unidos para vincular al régimen con carteles del narcotráfico. Con nombre y apellido, este capitán de corbeta de la Armada acusó a su jefe, Diosdado Cabello, de coordinar personalmente la logística del tráfico de drogas. Lo hizo bajo juramento y afirmando haber sido testigo presencial de reuniones y zarpes. La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional de Venezuela y número 2 del chavismo se ha acelerado en la Fiscalía Federal estadounidense con la llegada ayer a Washington como testigo protegido de Lemcy Salazar. La declaración de Lemcy es la piedra angular del caso que contra Cabello cursa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, mismo lugar donde se procesa a Nicolás Maduro. Lemcy espera su momento para testificar en el juicio del siglo, no solo para Venezuela, sino para el hemisferio occidental, el de Nicolás Maduro. Sobre Diosdado sigue pesando también para este momento una recompensa de $25 millones, la más alta que mantiene el Departamento de Justicia en el 2026. Hay rostros menos conocidos por el público en general, pero no para las autoridades internacionales que los tienen señalados e indiciados en casos de narcotráfico. Uno de esos rostros es el de Edilberto Molina Molina, quien desde hace una década forma parte de la misma causa por la que está acusado Néstor Reverol en Nueva York. Molina, también general de la Guardia Nacional y subalterno de Reverol en la Oficina Nacional Antidrogas, se encontraba en el extranjero desempeñándose como agregado militar de Venezuela en Alemania cuando fue imputado en Nueva York. Desde el 2020 ha dejado de tener cargos públicos y ha pasado a un retiro discreto, pero la justicia norteamericana no lo olvida. Fue un gran jurado de Nueva York que encausó a Nicolás Maduro y a Vladimiro Padrino y a Diosdado Cabello y toda una serie de líderes en el gobierno. Como ya hemos visto, y por muy preocupante que sea el hecho de que miembros de la Fuerza Armada estén señalados, imputados e incluso condenados por narcotráfico, limitar el problema a la estructura militar en Venezuela es quedarse muy corto. Aunque las pruebas directas contra Maduro son limitadas, Cabello ha enfrentado por años denuncias de participación activa en el narcotráfico, acusaciones que siguen repitiéndose hasta hoy. Otros altos cargos también han sido señalados. Así como hemos hablado de Diosdado Cabello,
Podemos hablar de Ramón Rodríguez Chacín, también imputado en el juicio contra Maduro, y de otras figuras que, aunque provenientes del mundo militar, llevan décadas siendo parte, al menos formalmente, de la vida civil en los más altos cargos del Estado. También de personajes puramente civiles, algunos de ellos provenientes del mundo empresarial, como Carlos Orense, condenado en Estados Unidos, o Tarek El Aizami, hoy reo del sistema venezolano. Aunque los estados latinoamericanos llevan décadas bajo el asedio de los carteles, es la primera vez, según han señalado expertos, que buena parte de un estado se autoconvierte en una organización criminal, en lo que ha pasado a conocerse en este siglo como un estado mafioso. A diferencia de un estado tradicional donde las mafias intentan infiltrar o sobornar a las autoridades desde su exterior, en el estado mafioso las instituciones gubernamentales y los grupos criminales se fusionan. En la lógica del estado mafioso venezolano, permitir que los mandos militares participen en el narcotráfico, el contrabando de combustible o la minería ilegal cumple una función de supervivencia política. Esta hipótesis ha sido corroborada testimonialmente desde adentro por Manuel Christopher Figuera, otro disidente del chavismo militar, quien tras salir de Venezuela en el 2019 afirmó públicamente que sectores de la oficialidad general ven los comandos fronterizos y los puertos como unidades de negocio privados y que la tolerancia hacia estas actividades ilícitas es el pegamento político que asegura la lealtad absoluta de los cuarteles. Sin embargo, los expertos también han advertido que es impropio pensar en el cartel de los soles como una estructura tradicional. Más bien, en la lógica de la novela 1984, es una cantidad indeterminada de parcelas de poder que a veces cooperan entre sí y a veces compiten, como lo señalaba Jeremy McDermott, director del medio especializado Inside Crime. Venezuela es un estado mafioso porque hay tantos líderes de las instituciones venezolanas que están involucrados en actividades criminales. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Digo, después, hace 2 años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez. El uso del narcotráfico como herramienta de desestabilización fue además el justificativo por el cual Estados Unidos tomó en 2025 la determinación de enfrentar militarmente y ya no policialmente el problema de la cocaína y el fentanilo. La decisión del Departamento de Estado de declarar como organizaciones terroristas al Cartel de los Soles, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional marca el comienzo de la estrategia que, pasando por el bombardeo a narcolanchas en el Mar Caribe, desemboca en la operación militar del 3 de enero del 2026. El nuevo momento político creado por la Operación Determinación Absoluta, no solo en Venezuela, sino en toda la región, nos ha traído a donde estamos hoy, un régimen de transición muy debilitado en el que Estados Unidos, fuera del ojo público, interviene todos los días tratando de evaluar y romper la lógica del Estado mafioso en el que se ha convertido Venezuela. Una hidra cuyas ramificaciones tomará un buen tiempo descabezar y que se expresa militar, política, económica y socialmente. Soy Larisa Patiño. Y hasta aquí este punto por punto sobre los generales del narcotráfico en Venezuela y su conexión con el Estado mafioso. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, por favor, suscribirse, darle like y compartir este material que hacemos con aprecio para todos ustedes.